Historias de la Biblia. Libro 1 de los Reyes. 17. Goliat desafía a los israelitas. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se reunieron en Socó, que pertenece a Judá, donde acamparon entre Socó y Azecá, en Efes Dammim. Se reunieron también Saúl y los israelitas, y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos habían tomado posición en un monte por un lado, e Israel en un monte por el otro lado, mediando entre ellos el valle. Y salió un campeón del ejército de los filisteos, que se llamaba Goliat, de Gat, cuya estatura era de 6 codos y 1 palmo. Llevaba sobre la cabeza un yelmo de bronce y estaba vestido de una coraza escamada, siendo el peso de la coraza de 5.000 siclos de bronce. En las piernas llevaba grebas de bronce y sobre sus hombros un venablo, también de bronce. El asta de su lanza era como el enjulio de un telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Delante de él iba su escudero. Apostóse y gritó hacia las filas de Israel, diciéndoles: ¿Por qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿No soy yo un filisteo, y vosotros sois siervos de Saúl? Escogeos un hombre que descienda contra mí. Si él es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos siervos vuestros. Pero si yo prevalezco contra él y le mato, seréis vosotros esclavos vuestros, y no serviréis. Y agregó el filisteo: Hoy he escarnecido a las filas de Israel. Dadme un hombre, y lucharemos los dos. Al oír las palabras del filisteo, Saúl y todo Israel quedaron consternados y sobrecogidos de grande miedo. David viene al campamento. Ahora bien, David era hijo de aquel efrateo de Betlehem de Judá, que se llamaba Isaí. Este tenía 8 hijos. En tiempo de Saúl era ya viejo y de edad muy avanzada entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a la guerra en pos de Saúl. Esos 3 hijos que habían ido a la guerra se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Samma, el tercero. David era el menor, y mientras los 3 mayores seguían a Saúl, David iba y venía de junto a Saúl para apacentar el rebaño de su padre en Betlehem. Entretanto, se acercaba el filisteo a la mañana y a la tarde, presentándose por espacio de 40 días. Y dijo Isaí a David: Toma para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos corriendo al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos los llevarás al jefe de su millar. Pregunta por la salud de tus hermanos y tráeme algo de ellos como prenda. Saúl y ellos, y todos los hombres de Israel, están en el valle de Elá, luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David se levantó muy temprano, y dejando las ovejas en manos de un pastor, cargó y se puso en marcha, como Isaí le había mandado. Cuando llegó al atrincheramiento, el ejército iba saliendo en orden de batalla, levantando el grito de combate, e Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David, dejando el equipaje que tenía sobre sí en manos del guardia del bagaje, corrió hacia el ejército y llegado allí saludó a sus hermanos. Estaban aún hablando con ellos, cuando he aquí que aquel campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat,
salió de las filas de los filisteos y habló lo mismo que antes, oyéndolo David. Y todos los israelitas, cuando vieron a aquel hombre, huyeron de delante de él. Tuvieron gran miedo. Y uno de los hombres de Israel dijo: ¿Veis a ese hombre que viene subiendo? Pues sube para desafiar a Israel. Al hombre que lo mate, lo colmará el rey de grandes riquezas, le dará su hija, y a la casa de su padre la eximirá de tributos en Israel. Preguntó David a los que estaban junto a él: ¿qué se hará al hombre que mate a ese filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que insulte al ejército del Dios vivo? Y le repitió la gente aquellas mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Al escuchar Eliab, su hermano mayor, que David hablaba con los hombres, se irritó contra David y le dijo: ¿para qué has venido y en qué manos has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Bien conocido tengo tu orgullo y la malicia de tu corazón, pues para ver la batalla has venido. Contestó David: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Acaso he hecho más que hablar? Apartóse pues de él para dirigirse a otro, a quien preguntó del mismo modo, y el pueblo le dio la misma respuesta que antes. El combate de David con Goliat. Algunos oyeron las palabras que habló David y las refirieron a Saúl, el cual lo hizo llamar. Y dijo David a Saúl: no se desmaye el corazón de nadie a causa de éste. Tu siervo irá y luchará con ese filisteo. Mas Saúl dijo a David: tú no tienes fuerza para ir contra ese filisteo y luchar con él, pues eres joven todavía, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David replicó a Saúl: cuando tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y arrebataba una oveja del rebaño, yo salía en su persecución, lo hería y se la arrancaba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo agarraba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, puesto que ha insultado al ejército del Dios vivo. Y agregó David: Yahvé, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, él mismo me librará de las manos de ese filisteo. Dijo entonces Saúl a David: ve pues, y Yahvé sea contigo. Visitó Saúl a David con su armadura, púsole un yelmo de bronce sobre su cabeza y le cubrió con una coraza. Ciñóse luego David la espada sobre su armadura y comenzó a andar, porque no estaba acostumbrado a eso. Dijo pues David a Saúl: no puedo andar con estas armas, porque no estoy acostumbrado. Y quitándoselas, tomó su cayado en la mano y escogióse 5 guijarros lisos del torrente, metiólos en su zurrón de pastor que traía y que le servía de bolsa, y con la honda de la mano se acercó al filisteo. Venía el filisteo acercándose poco a poco a David, yendo delante de él su escudero. Y cuando miró y vio a David, lo despreció, porque era joven aún, rubio y de hermoso aspecto. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo acaso un perro, para que me vengas contra mí con un bastón? Y maldijo el filisteo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David: ven aquí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David contestó al filisteo:
Tú vienes contra mí con espada y lanza y venabo, mas yo voy contra ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos. El Dios del ejército de Israel ha quitado a quien tú has escarnecido. Hoy te entregará Yahvé en mis manos, y yo mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército de los filisteos los daré hoy mismo a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y también toda esta multitud conocerá que no por espada ni por lanza salva Yahvé, no porque Yahvé es el Señor de la batalla, y Él os ha entregado en nuestras manos. Levantóse entonces el filisteo, y poniéndose en marcha, avanzó contra David, el cual corrió rápidamente hacia las filas de los filisteos, y metiendo la mano en el zurrón, sacó de allí un aguijón, lo lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y penetró el guijarro en la frente del filisteo, que cayó de bruces en tierra. Solo así prevaleció David sobre el filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y le mató, sin que David tuviera espada en su mano. Luego David corrió y poniéndose sobre el filisteo, tomó la espada del mismo y sacándola de la vaina, lo mató y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su campeón, echaron a huir. Pero los hombres de Israel y de Judá, levantándose, alzaron el grito y persecución a los filisteos hasta llegar a Gat, y hasta las puertas de Acarón cayeron traspasados muchos filisteos en el camino de Saharaim, hasta Gat y Acarón. Después de volver de la persecución de los filisteos, los hijos de Israel saquearon su campamento, y tomando David la cabeza del filisteo, la llevó a Jerusalén, mas las armas del mismo las puso en su tienda. Saúl se informa sobre David. Cuando Saúl vio a David salir al encuentro del filisteo, dijo a Abner, jefe del ejército: ¿Quién es, hijo, este joven, Abner? A lo que respondió Abner: Por tu vida, oh rey, que no lo sé. Y dijo el rey: Pregunta de quién es hijo el muchacho. Cuando David volvió, después de dar muerte al filisteo, lo tomó Abner y lo llevó a la presencia de Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Saúl le preguntó: ¿De quién eres, hijo, joven mío? Y respondió David: Soy hijo de tu siervo, Isaí Betlehemita.